Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. La educación en Nuevo León siempre ha sido un estado líder. Hay extraordinarios maestros. 11 colegios militarizados, 1,570 aulas nuevas, el laboratorio cultural más moderno de Iberoamérica. Somos campeones en los nacionales de CONADE. Más de 5,400 millones de pesos, una inversión histórica en educación, cultura y deporte. Es nuestro legado. Sexto informe, Gobierno de Nuevo León. Fue cantándole al amor, pero fue la soledad quien se adueñó de su vida. El amor de mi vida ha sido tú. No pudo soportar perder a su padre. Era una persona muy débil y muy insegura. Perdóname. El amor que sintió por Lourdes y su hijo sufrió altibajos. La música ha sido el verdadero amor de Camilo por encima del hijo. Su legado no dejará nunca de latir. Escuchas tum tum tan 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 y ya sabes, Camilo VI. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Adelante. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Escuela TV, en tu clase de español segundo grado. Ya me conoces, mi nombre es Samuel Villarreal. Nos estamos viendo aquí todos los miércoles a las 5 de la tarde para que no te pierdas absolutamente nada de los contenidos. Saludo, como todos los miércoles a esta hora, a mi compañera y amiga, la maestra Marcela Ponce, nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, compartir pantalla con usted. Muy bien, chicos, chicas, ¿en qué nos quedamos? Vamos a darle porque hoy traemos bastante información. Ya recuerden que ya investigamos. Ya estamos viendo las fuentes, estamos recopilando, ya subrayamos toda la información que nosotros consideramos que es la información que nos va a servir para realizar nuestros resúmenes. ¿Sí? Aquí solamente a manera de recordatorio, recuerda que como trabajamos con información proveniente de diferentes fuentes, ¿sí? Debemos, como siempre, delimitar el tema. ¿Para qué vamos a delimitar el tema? Para que el tema no se nos extienda mucho y después no nos perdamos, porque puede llegar un punto en el que nos perdemos en tanta información. Recuerda el ejemplo que te di el programa pasado, en el que te dije que un buen ejemplo, sobre todo por las fiestas que eran propias de la semana pasada, que a lo mejor te latía a ti investigar sobre la independencia de México, pero pues investigar sobre la independencia de México es bastante información. Claro, puedes hacer un resumen, pero al momento de adentrarte en los temas te vas a ir dando cuenta que hay una información que es muy importante, es muy relevante, es muy llamativa y la vas a querer incluir y así te vas a ir encontrando con mucha más información y resulta que una investigación de a lo mejor 10, 11, 12, 15 cuartillas se te puede extender a una investigación de 50, 60 o 70 cuartillas o páginas. Entonces tenemos que aprender a delimitar el tema. Y en este ejemplo que te di de la independencia, pues bueno, ¿qué te parece? Te di la sugerencia en que limitabas o delimitabas tu investigación aquí en el estado de Nuevo León, cómo vivió la independencia de México. Ahí sí ya podemos delimitar nuestro tema y ahí podemos sacar bastantita información, ir seleccionando lo más importante o lo que tú consideres que es lo más importante.
Muy bien, recordemos lo de las fuentes. Ahora sí vamos a ser más específicos en los tipos de fuentes que podemos encontrar. Tenemos las fuentes primarias, que estas contienen así, la información original. El tema que contiene nunca ha sido tratado, la información se ha mantenido intacta y no ha sido interpretada o analizada por un investigador, institución, y puede ser generales o especialidades. Este tipo de fuente de información se encuentra en tesis doctorales, libro de actas de congresos, revistas, normas, artículos periodísticos o patentes. Otro ejemplo básico para fuentes de información primaria, que es la que te puede a ti gustar, es por medio de las entrevistas. Esa es la mejor fuente de información primaria. Una entrevista, cuando vas y preguntas a esos actores de esos sucesos de relevancia en nuestra localidad. Por ejemplo, ¿cómo te fue con el chubasco de anoche, que ya entró el otoño? Y vaya que entró con fuerza el otoño, ¿eh? Entonces, ¿cómo te fue? Ir a preguntar a esas personas cómo les fue, de acuerdo de cómo se encontraban en su colonia o en diferentes colonias. Ahí te vas a dar cuenta y vas a obtener bastante información y vas a tener esa perspectiva de que no a todos les fue tan mal y que a todos no les fue tan bien tampoco. Entonces ahí esa es una excelente forma de obtener información, sobre todo información relevante. Ir a hacer las entrevistas con esos actores de los sucesos importantes, como ya te lo dije, de aquí, de la ciudad o del estado. Tenemos las fuentes secundarias, una ampliación de los resultados concretos que van a aportar o van a ayudar a estas fuentes primarias. Es decir, estas se genera un contenido a partir de una extracción de un recurso primario. De esa entrevista que tú hiciste, recopilas lo más importante o lo más relevante, pero tú te preguntarás, bueno, de una entrevista, ¿qué es lo más importante o lo más relevante? Claro que tú ya vas a ir, como ya lo has visto cuando estuviste en primaria y en uno de los proyectos del ciclo pasado, cuando vimos la entrevista, tú ya traes ahora sí, un cuestionario prefabricado, si le podemos llamar así, en lo que tú ya vas a estructurar las preguntas para obtener la información que tú quieres. Y regularmente en este tipo de entrevistas, para obtener ese tipo de información, pues son, como ya lo conoces, preguntas abiertas. Y la pregunta abierta es verdad, a veces da pie a que el entrevistado se salga del tema conforme va platicando, sobre todo cuando hay ese clima de confianza. Pues bueno, ahí te vas a dar cuenta que el entrevistado se va a ir extendiendo y extendiendo. Ya depende de ti, como entrevistador, volver a jalarlo para que vuelva a seguir hablando del tema. Entonces, en eso que él divaga con otros temas, es ahí donde no lo tomas en cuenta, porque eso, para lo que tú quieres investigar, pues no te es útil de momento, ¿verdad? A lo mejor para otra cosa sí, pero de momento no te es útil. Y esta es una forma de poder como que sintetizar o agarrar lo más importante de estas fuentes primarias. Esto, al momento de que tú editas esa entrevista, en ese momento tu fuente primaria ya se convierte en una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque ya está editado, ya está seleccionado la información, ya el material ya lo adecuaste para poderlo compartir. Entonces ya digamos que se convierte en una fuente secundaria, ya deja de ser fuente primaria para convertirse en una fuente secundaria. Aquí, como te digo, entre ellas encontramos, aparte de esas ediciones de entrevista, pues antologías, artículos de revista, reseñas, biografías, resúmenes de trabajos científicos, reportajes, entre otros. Mira, ahí te viene el ejemplo de la biografía. La biografía prácticamente es una entrevista. También puedes sacar una biografía de una entrevista y al momento de editarlo, pues bueno, ya tienes la biografía completa, como también vimos ese proyecto el ciclo pasado cuando estuviste cursando primer grado. Yo recuerdo que lo vieron la maestra Tessy y la maestra Ivonne, a las cuales mando un saludo, que ahorita nos están viendo. Pero dentro de ese proyecto, de esa biografía, la biografía muchas de las veces sale de esas investigaciones de fuentes primarias, como son las personas que convivieron con
ahora sí con ese personaje del que quieres hacer la biografía, y es la forma en la que, vuelvo a repetir, te convertimos fuentes primarias en fuentes secundarias. Y luego tenemos por último las fuentes terciarias. ¿Cuáles son estas fuentes terciarias? Bueno, contienen información de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias, y su función pues es remitirlas. ¿Qué quiere decir con esto? Que van a cumplir funciones de compilar, organizar, recoger, depurar las otras fuentes, o sea, la primaria y la secundaria. Estas fuentes son utilizadas sobre todo para buscar esos datos o para obtener una idea general sobre algún tema, que puede ser bibliografías, almanaques, directorios, catálogos de biblioteca, listas de lectura, entre otras. La referencia de otros documentos o nombres de títulos, revistas y otras publicaciones. ¿Recuerdas cuando también el ciclo pasado vimos lo de las fichas temáticas? Bueno, las fichas temáticas precisamente nos sirve para eso, para organizar nuestras fuentes secundarias y nuestras fuentes terciarias. Digo, nuestras fuentes primarias y nuestras fuentes secundarias. Para eso nos sirven esas fichas temáticas, para que tener esa referencia, esa organización de saber dónde conseguir por si necesito recurrir a esa información para otros temas, porque tal vez se mencionó en su momento, entonces voy a recurrir a ellas y para tenerlas ahí muy bien organizadas. Entonces aquí te traigo un ejemplo, pero acuérdate cuando vimos el tema de fichas temáticas, cuando tú lo viste, recuerda cuando lo viste, y ahí es donde te vas a dar cuenta que para esto sirve este tipo de fichas. Fuentes primarias, secundarias y terciarias, su formato siempre va a ser impreso o textual. Ok, ahorita vamos a ver eso. Que contemplan información que se presenta en forma de textos como libros, periódicos, revistas, entre otros. Aquí, en cuanto a los dispositivos digitales, pues te puedes ayudar por un celular, una tableta, y ahí por ese medio vas a poder obtener información proveniente de las tres tipos de fuentes: fuentes primarias, secundarias y terciarias. Ahora tú te preguntarás, ¿y cómo le voy a hacer para conseguir una fuente primaria? Bueno, como ya te lo mencioné en clases anteriores, tú puedes recurrir a la plataforma de YouTube, como todos, y ahí es donde vas a poder encontrar muchas entrevistas que fueron grabadas, incluso hasta con cinematógrafo, audios. Hay un audio de Porfirio Díaz, hay audios de Tomás Alva Edison, hay discursos de grandes líderes de la antigüedad, está grabada, incluso puedes escuchar audios del presidente Cárdenas, y eso, aunque hayan pasado años y aunque lo estés investigando desde una plataforma de streaming, como le llaman ahora, sigue siendo una fuente primaria porque estás escuchando directamente lo que está diciendo esa persona, aunque haya pasado bastante tiempo. Entonces es una forma de conseguir ese tipo de fuentes por medios digitales. Claro que tenemos una infinidad de páginas para investigar, bastantes páginas, pero ojo con esas páginas. Recuerda que siempre vamos a tener que checar el dominio. ¿A qué me refiero con el dominio? Para poder asegurarnos que la fuente es confiable, tenemos que asegurarnos que el dominio también sea confiable. Como ya te lo mencioné en clases anteriores, repito, tenemos que ver el dominio .edu, .org o las páginas oficiales del gobierno, tanto estatal, municipal o federal. ¿Por qué? Porque ese tipo de información ya ha pasado por diversos filtros que dan la objetividad y la veracidad de la información que se está tratando o publicando en ese tipo de páginas, ¿sale? Entonces, mucho ojo, no todo lo que consultas en internet es correcto, ¿eh? No todo lo que consultas en internet es correcto. Hay que buscar, y más ahorita en este proyecto que vas a tener que hacer un resumen de diferentes páginas consultadas, ¿sale? Muy bien, aquí observa esta imagen. Vamos a observar esta primera imagen, ¿sí? Aquí la información es breve, aunque es llamativa, eso sí, no nos quita de eso, pero nos proporciona muchos datos, muchos datos, pero nos permite tener una primera información sobre la planta de cacao. Aquí te la voy a dejar para que la vayas checando. Checa bien, aquí está en pantalla. Y esta la vamos a comparar con una segunda imagen, porque es hora de irnos al primer corte de este programa. No te vayas, por favor, estás en Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos.
Si estás cuidando a un paciente que tiene COVID-19, debes saber esto. No compartas artículos personales como platos, cubiertos, tazas, vasos o dispositivos electrónicos. Usa cubrebocas y guantes en todo momento. Lávate las manos con frecuencia. Limpia y desinfecta áreas de uso común y ropa de cama. En Nuevo León, ponemos el ejemplo. Juntos podemos detener los contagios. Secretaría de Salud de Nuevo León. No hay mundo sin música. Que ella viva en tu corazón y en tu mente. Recorre los 90s y claro, lo más actual. 128 bits por minuto. Jueves 9 de la noche y domingo 10 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Bienvenidos al club de Nena Emilia. Vamos a tener, Martín. Esta edición va a ser un programa especial, así que no te lo puedes perder. Vamos a hacer dinámicas, juegos, actividades, concursos, retos, muy divertidos. ¿Qué día y qué hora, Alex? El sábado a las 10:30 de la mañana. No se lo pueden perder por Canal 28 Nuevo León, el club de Nena Emilia. Club de Nena Emilia. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. ¿Qué tal, chicos, chicas? Ya volvimos. Aquí te dejé esta imagen sobre el cacao. Decimos que sí nos da una primera información sobre lo que es el cacao, pero ahora vamos a compararla con esta segunda imagen que traemos aquí. ¿Sí? ¿Te fijas? En esta segunda imagen vamos a encontrar aspectos semejantes como la brevedad de la información y una ilustración también muy atractiva. Pero aquí el contenido, si te pones a analizarlo, ¿sí?, proporciona mucho más información. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que no es que la anterior imagen no es que sea mala. No, al contrario, es buena. Pero esta segunda es un poco mejor porque me da más información. Pero ¿qué tal si en esta primera imagen que te pongo no están manejando una información que no vas a encontrar acá? Bueno, pues tomas esa información, ya después de compararla, tomas esa información, ¿sí?, y la complementas con la información de la segunda imagen. ¿Ok? Es así como funciona. Tú vas a leer, subrayar, y si ves que la información es igual o muy similar, pues te quedas con la que mejor te parezca antes de escribir tu resumen. O sea, tú vas a ir seleccionando. Pero tú dirás, bueno, ¿y por qué tengo que leer la misma información dos veces? Bueno, eso te ayuda a ti a comprobar, ¿sí?, que la información que estás manejando es una información veraz, o sea, que es verdadera, que es una información que puede ser publicada. Si vemos que la información hablan del mismo tema, pero me está diciendo algo totalmente diferente que otras dos fuentes, entonces tengo yo aquí como que empezar a discernir, ¿sí?, que si dos le atinan o dos dicen lo mismo y uno no, creo que la mayoría está en lo correcto. ¿Sí? No te creas todo eso. Por eso hablábamos de la vez pasada de la famosa infodemia. ¿Sí? No todo lo que vas a encontrar en redes sociales es real. Recuerda que en redes sociales cualquier persona con una cuenta a una red social puede publicar lo que se le plazca, pero no por eso quiere decir que sea una información verdadera. Regularmente la información verdadera va respaldada. ¿Con qué va respaldada? Pues va respaldada con referencias. ¿Referencias de quién? Referencias de las personas que dieron por primera vez esa información. Si voy a hablar sobre información médica en una red social, pues voy a referenciar a doctores, virólogos, enfermeros, etcétera.
No voy a referenciar a una persona que no se dedica a la medicina porque la información que me está dando no tiene mucha validez, puesto que no se dedica a trabajar en el área médica. Igual, algo de ingeniería, pues voy a referenciar a un ingeniero, no voy a referenciar ni a un médico, no voy a referenciar a un abogado. ¿Por qué? Porque no se dedican al área de ingeniería. Imagínate nada más qué de verdadero tendría que una persona sale hablando sobre, no sé, los astronautas y resulta que hace referencia a su fuente de información y esta persona es un abogado. No es que el abogado sea malo, pero creo que no tiene la especialidad de astrofísica para poder hablar sobre un astronauta, ¿no crees? Eso es para que lo piensen ustedes. Muy bien, chicos, chicas, seguimos. Aquí te tengo esta comparativa doble para que lo veas. Si te fijas, tenemos es el mismo tema, estamos hablando del cacao, pero se está manejando diferente información. Una está más completa que otra, perdón. Muy bien, ahora sí, ya tenemos toda la información, ya está compilado, ya está subrayado, ya está seleccionado, ya lo tenemos organizado. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a empezar a escribir nuestro resumen. Ahora sí, ahí viene lo bueno, ahora sí viene lo difícil. Vamos a escribir nuestro resumen y como va a ser un texto, va a tener que contar con las partes del texto que ya vimos. ¿Cuáles son? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Y también, ¿qué otra característica debe de tener nuestro resumen? Debe de tener coherencia y debe de tener cohesión. Y para eso vamos a utilizar la primera regla, el uso de paráfrasis y citas textuales. Primero a saber la diferencia, qué es una y qué es otra, porque todavía me las confunden bastante. Muy bien, aquí una cita textual va a venir a ser eso, un fragmento de un texto que se reproduce exactamente igual a cómo lo escribió su autor original. Y en el caso de la paráfrasis, es la acción en la que una persona elige lo que considera más importante de un texto y lo dice con sus propias palabras. Este es útil cuando la información es demasiada o cuando se desea mostrar de forma sencilla, sin dar una opinión de lo que señala un texto. En pocas palabras, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, haciendo una paráfrasis de la definición de paráfrasis, para que se entienda mejor. Una paráfrasis es decir lo más importante, pero con nuestras propias palabras para que sea más entendible. ¿Más entendible para quién? Bueno, pues más entendible para las personas a las que les vamos a compartir toda la información. Por lo contrario, la cita textual, eso ahí estoy escribiendo, tal cual como lo dijo una persona, por eso se le llama una cita, porque alguien lo está diciendo, ¿sí? Alguien lo está citando. Entonces esa la vamos a escribir tal cual como lo dice la persona. Profe, pero la cita está larguísima, pero todo lo que dice es importante. No importa, la separamos en párrafos, pero seguimos demostrando que sigue siendo una cita textual. Para eso tiene unas reglas esto de las citas textuales, ¿sí? ¿Cuándo podemos usar una cita y cuándo es preferible apoyarnos en una paráfrasis? Bueno, aquí la cita textual siempre va a ser útil cuando se considera, como ya lo dije, lo que cita o expresa da una mejor idea que cuando se quiere apoyar en una afirmación mediante la autoría de un experto. Siempre citar al experto nos va a ayudar a que la cita tenga ese peso y esa validez, ¿no? La cita textual, obligatoriamente, importantísimo, muchachos y muchachas, obligatoriamente va entre comillas, que abren y cierran la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de escribir la cita textual, abro con comillas, escribo la cita textual, al momento de que ya termine esa cita textual, cierro con comillas, ¿no? Si se hace o tiene que haber un corte de información, porque resulta que en ese cachito de la cita no dijo cosas tan importantes o tan relevantes para lo que yo quiero presentar, bueno, se abren unos corchetes y se ponen 3 puntos suspensivos para dar a entender que durante la cita hubo tal vez una pausa, hubo tal vez algo del tema que no tenía relevancia o que habló de otra cosa o que lo interrumpieron mientras estaba dando esa cita textual o lo que estaba diciendo. Entonces esa es la forma en la que yo hago aquí, que hubo una pequeña pausa y seguimos con la cita, ¿sí? Vas a agregar estos corchetes y la fuente
sobre todo entre paréntesis. Aquí te traigo un ejemplo. Esto, como vemos, está entrecomillado. Y esto lo dijo un representante de la NASA en el 2020, o sea, el año pasado. ¿Sí? Aquí te pongo el ejemplo. Es una cita textual larga y está separada en 2 párrafos. Aquí te dieron esta primera opción. Aquí te están apuntando quién fue el que dijo la cita, que en este caso fue la NASA. Te lo ponen al final del primer párrafo y en el segundo también lo ponen. Esa es una opción. O la otra opción que puedes hacer es terminas la cita y al final, cuando cerramos con comillas, ponemos quién lo dijo. Pero si te fijas aquí, en este párrafo, cerramos el párrafo con comillas y el siguiente párrafo lo abrimos con comillas. ¿Qué da a entender esto en nuestra escritura? Da a entender que la cita no ha acabado. Sí, la cita sigue. Porque es bastante información, pero toda esa información es importante, entonces seguimos escribiendo o citando esa información. ¿Ok? Aquí está. Se busca astronauta y becarios para la agencia espacial. Esta es la forma de sacar una paráfrasis. Aquí está el texto. En la primera parte, pues, habla sobre las competencias para ser astronauta. En la segunda parte, te habla que lo más importante es tener estabilidad mental, trabajar bajo presión, contar con habilidades manuales. La siguiente parte, tener buena salud. Y la última, aceptar un horario de trabajo flexible, viajar y estar lejos de familia y amigos. ¿Cómo nos va a quedar esto? Así nos queda. ¿Sí? La nota periodística, se buscan astronautas para la Agencia Espacial, señala que se requieren competencias como buena salud, estabilidad mental, saber que se trabajará bajo presión y tener habilidades manuales. Otro aspecto es que debería aceptar un horario de trabajo flexible, pues se viaja y tener presente que estarán lejos de familiares y amigos. Y si la comparamos con la nota anterior, todo este texto que está aquí, si te fijas, lo hemos resumido a este texto que está acá. ¿Sale? Ahí es donde nosotros estamos resumiendo todo esto. Muy bien, aquí lo que se debe citar siempre van a ser ideas de otros autores, datos de información relevante, tablas incorporadas, pensamientos de otras personas e imágenes también. Entonces todo eso es lo que nosotros podemos citar. De aquí preferentemente lo que te recomiendo citar son las declaraciones directas de los autores. Pero siempre, ojo, siempre respetando al autor. ¿Ok? Si vamos a citar a alguien, tenemos que poner el nombre de quien estamos citando, porque si no, eso es considerado un plagio. Aparte que se podría decir que es un... No se podría decir, realmente es un delito el plagio de información. Tenemos que darle el crédito del autor original para que la gente conozca de quién fue el que hizo esa declaración. Hay formas de poder decir o darle crédito a los autores que nosotros estamos citando y son las siguientes. ¿Sí? Bueno, aquí, antes de una cita directa, digo, los tipos de cita puede ser una cita directa o textual, que mencione exactamente lo que dice la persona. Aquí la regla es más o menos de 40 palabras o aproximadamente, y citas indirectas o paráfrasis que narramos, explicamos o resumimos lo que expresó otra persona. Esto es a manera de resumen, sin extensión, y debe mencionar el autor en la paráfrasis. Pero esto era lo que te decía, referencia con uno, dos o varios autores. ¿Sí? Aquí lo que tenemos. Aquí venimos la cita, que es, no las vamos a leer todas porque son bastantes. ¿Sí? No es lo que cueste, sino cómo se obtiene. Esto lo dijo Díaz en el 2017 y lo encontramos en la página 6. ¿De cuál libro? Aquí viene abajo el libro, como lo puede estar checando. Aquí viene subrayado. ¿Sí? En la referencia de comunicación personal, había escrito ese libro porque requería poner en la discusión el tema de la electricidad y sus alternativas en el futuro. Esto lo dijo Marrajero en el libro Comunicación Personal el 9 de enero del 2021. Pero ¿qué te parece si ahorita le seguimos hablando de estas citas? No le cambies, por favor, que estás en Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer.
sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Me dijeron que estuvo buenísima la carne asada. ¿Qué tal, eh? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Hay un lenguaje propio de las personas sordas de México, la lengua de señas mexicana. Basada en movimientos de manos, brazos y expresiones faciales, les sirve para comunicarse y expresar sus pensamientos y emociones. Promover su uso ayudará a derribar los muros que el silencio levanta. Sembrando inclusión. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Hola chicos, chicas, ya estamos aquí de regreso. Nos quedamos, estábamos viendo cómo estábamos referenciando, cómo las citas, cómo hacer esa referencia al autor para evitar eso del plagio. Nos quedamos, ahora sigue referencia a una fuente secundaria. Aquí, si te fijas, vamos al apartado que viene entre comillas. Dice, las personas, las empresas y las instituciones sienten profundidad del cambio, pero a menudo se sienten abrumadas por tales. Aquí lo dijo Castell, 2014, citado en Schwab, creo que se pronuncia, del 2016. Tenemos la referencia a un diccionario o una enciclopedia. Leemos lo que viene ahí en la cita, que la fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas originada por la existencia de electrones y protones. Esto lo encontramos en el diccionario de la lengua española del año 2021. Y es la forma, esa va a ser la forma en la que tú vas a estar referenciando todas esas citas, todos esos, ahora sí como que toda esa información para darle crédito a los autores. Muy bien, ahora sí, ya tenemos las referencias, ya tenemos las citas, ya tenemos la información. ¿Cómo vas a ir hilvanando toda esa información? Pues te vas a ayudar por otro recurso del idioma español que se llaman los nexos. ¿Sí? Estos nexos, ¿qué son? Mira, aquí te traigo un ejemplo. Dice, la seguridad en las plantas nucleares de países con pocas garantías no es confiable. Y tenemos otro enunciado u otra oración principal. El accidente de Fukushima cuestionó qué tan seguro es producir este tipo de energía. ¿Y cómo nos va a quedar? Bueno, pues nos va a quedar de esta forma. La seguridad en las plantas nucleares ha sido cuestionada por los accidentes nucleares. Por ejemplo, lo que sucedió en la ciudad o en Fukushima. Esta es la forma en la que nosotros vamos a ir dándole coherencia y cohesión a nuestros textos. ¿Cómo? Por medio de estos nexos o estos conectores. Pero, ¿qué te parece si vamos primero a definir qué es un nexo y qué es un conector? Bien fácil. Los nexos son conectores gramaticales usados en una frase
para unir ideas o enunciados, y es un recurso sobre todo lingüístico que nos va a ayudar a dar lo que ya te mencioné, coherencia y cohesión en la redacción de un texto. Esta palabra nexo, así como dato importante, deriva del latín, que es nexus, esa es la palabra, que significa nudo o entrelazamiento. El nexo es sinónimo de conector, y estos nexos o conectores gramaticales nos indican esa relación del sentido de los enunciados. Nos sirven para dar sentido a lo que es la coherencia y construir una red de relaciones que encadenan de una relación que encadena una oración con oración, y las conjunciones y las preposiciones, esos son los nexos. Aquí te traigo un montón de nexos, hay más, pero estos son los que más utilizamos. Tenemos el adversativo, que es ahora bien, no obstante, sin embargo, si no, aunque o pero. ¿Sí? ¿Por qué se llama nexo adversativo? Precisamente porque nos está marcando una adversidad. Aquí, ojo, mucho ojo, muy importante. Aquí, error que cometen muchos al hablar. No se dice pero sin embargo, porque estamos utilizando dos nexos adversativos en la misma frase o en la misma oración. O utilizas pero o utilizas sin embargo, pero no voy a utilizar pero sin embargo. ¿Por qué? Porque los dos son nexos adversativos y no podemos estar utilizando dos nexos adversativos en la misma oración. ¿Sale? Tenemos el que sigue, ahorita que nos pongan ahí en pantalla, el nexo causal. Ese nos va a indicar causa, puesto que, ya que, pues, por qué. El comparativo, como su nombre lo dice, nos va a indicar una comparación, menos que, más que, como, tal como, peor que, igual que, etcétera. El condicional indica una condición, con tal que, siempre y cuando, siempre que, sí, no, a condición que. El consecutivo, por eso, luego, por consiguiente, eso nos va a indicar una consecución, algo que sigue, ¿no? El copulativo es para unir el ni, el i o y, el e, el que. El distributivo, una distribución, ya bien, tan pronto, como, unas veces, etcétera. El disyuntivo nos va a indicar que nos está dando una opción, ¿sí? O, ese es el nexo. ¿Por qué? Porque tenemos opciones. Puedo ir a comprar un pastel o una bolsa de frituras, ¿sí? O sea que tengo que escoger una de las dos, no las dos. Diferente al copulativo, ahí sí en el copulativo voy a ir a comprar un pastel y una bolsa de frituras, ahí estoy juntando, ¿qué quiere decir? Ahí sí voy a comprar las dos. El nexo espacial, en el fondo, en el medio, al final, ¿sí? El nexo explicativo, por ejemplo, o sea, es decir, esto es, y el nexo de finalidad o meta, a fin de qué, para qué o para. Y mira, aquí te traigo unos buenos ejemplos, ¿sí? Esta tarde salí de paseo con Ana y Luisa, por eso ahí te estoy marcando los nexos en color rojo. Si estamos hablando con Ana y Luisa, estamos hablando de un nexo copulativo, estamos juntando, Ana y Luis, perdón. Tenemos el de me gusta el frío, sin embargo, prefiero el calor. ¿Ok? Entonces, el sin embargo, ahí está escrito, ahí está remarcado, con rojo. Repito, no utilizo el pero sin embargo, porque son dos nexos, no podemos utilizarlo. ¿Qué prefieres? ¿Ir al cine o al teatro? ¿Sí? Es un nexo disyuntivo, estamos dando a entender una opción, algo, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres? ¿Sí? Tenemos que detener la obra. En consecuencia, no será finalizada en la fecha pautada. Entonces ahí estamos hablando de un nexo que está marcando una explicación. Debes pagar a tiempo la factura del agua a fin de que evites una multa. ¿Sí? María es tan alta como Pedro. Ese es el como, es un nexo comparativo. ¿Ok? Ahora sí, venimos a lo más difícil que nos toca. Chicos, chicas, la ortografía. Esto es lo más difícil, ahora sí el coco de todos. Pero no se apuren, no es mucho más fácil de lo que creen. Solamente hay que seguir unas pequeñas recomendaciones. Aquí sí, la primera recomendación que les voy a dar, y es muy, muy importante,
es que no existe un secreto mágico para poder escribir bien o sin errores. El único tip que les voy a dar para que mejoren al 100% su ortografía es que lean. Lean y lean mucho. El leer te ayuda bastante a mejorar la ortografía. Te podrás incluso hasta memorizar las reglas ortográficas de memoria, porque existen bastantes reglas ortográficas que por cuestiones de tiempo no las vamos a ver. Vamos a ver algunas, sobre todo ahorita que vas a escribir tu resumen, las más importantes son las que, digamos, te pueden servir para esto, y no nada más para este resumen, sino para que escribas cualquiera de tus textos, narrativos, expositivos, argumentativos, etcétera. Pero les digo, no existe mejor forma de mejorar, ahora sí, tu ortografía, válgame la redundancia, tu ortografía, que leer. Recomendación: como no tengo acceso a libros, me canso mucho a estar leyendo en una tableta o en un celular. Bien fácil, muchos de ustedes cuentan con plataforma de streaming, no voy a decir los nombres, donde ven series, películas. Muchas de esas series, películas están en inglés con subtítulos en español. Esa es una muy buena forma de practicar sobre todo tu lectura, que te va a hacer mejorar tu ortografía y también te va a ayudar bastante a la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque vas a estar leyendo diálogos y vas a ir relacionando cuál es el personaje que está diciendo tal o cual diálogo. Entonces ese es uno de las mejores formas de mejorar tu ortografía, leyendo mucho. Y si no tienes acceso a muchos libros, pues bueno, ya te estoy dando la recomendación de esas plataformas de streaming. Pues ahí puedes tú, ahora sí como que verlas subtituladas para que practiques tu ortografía. Pero bueno, aquí volvemos con esto de la ortografía. Como ya te decía, hablar de ortografía nos puede causar siempre un poco de temor, también dudas. Pero en esta sesión vamos a revisar algunas estrategias que nos van a permitir resolver esos pequeños tropiezos ortográficos que nos podemos encontrar, y para conocer, para poder resolver dudas ortográficas, ¿sí? Es una muy buena práctica saber buscar en materiales impresos como diccionarios y otros digitales. En la actualidad, pues ya sabemos que existen infinidad de aplicaciones que que podemos descargar en nuestro dispositivo electrónico y que son muy prácticos y muy útiles para responder estas dudas. También debemos de considerar que existe una ortografía elaborada por la Real Academia Española y por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Asimismo, puedes tomar tus apuntes de ortografía y redacción, y que son materiales que utilizas para reforzar algunas prácticas ortográficas. Muy bien, para comenzar a profundizar en este tema, ¿sí? Vamos con el uso de la mayúscula. Para ello revisaremos este pequeño resumen que aquí traigo. Hablaba de los arácnidos, pero no, traemos aquí las reglas del uso de las mayúsculas. Sí, se pueden utilizar mayúsculas para destacar palabras, frases enteras, en los siguientes casos. Escucha, vamos a utilizar mayúsculas, o sea que vamos a escribir toda la palabra en mayúscula si queremos destacar palabras o frases enteras en estos siguientes casos. Número 1, sobre todo en textos jurídicos y administrativos, sentencias, edictos, certificados, instancias, decretos. Y tú te preguntarás, bueno, profe, ¿y esos textos cuáles son? Vivo con estos nombres, vete familiarizando, porque en este ciclo escolar hay un proyecto en el que vamos a analizar y a practicar el uso de los textos legales, para que estés ahí al pendiente, ¿no? Aquí los verbos presentan el objetivo fundamental. Los verbos, que son acciones: certifica, expone, solicita, resuelve, dispone, declara, ordena. O en una sentencia, las palabras que introducen a la parte del texto: y visto, o considerando, etcétera. En esta parte de los textos jurídicos se va a utilizar mayúscula, ¿sí? Declara, viene una leyenda ahí en el texto jurídico. Se compromete. Ahora, adelantándonos un poco a estos documentos legales, el arrendador, y lo ponemos en mayúscula, el arrendatario, ¿sí? Acordaron pagar la cantidad de, y ponemos la cantidad. Todo eso va escrito en mayúscula totalmente. ¿Por qué en mayúscula? Pues es como que para darle un poquito más de énfasis, una regla ortográfica. Muy bien, como número 2, que vamos a utilizar mayúsculas en las portadas de libros impresos, en títulos,
en sus divisiones, capítulos, partes, etcétera, en inscripciones de los monumentos. Ejemplo, tenemos el libro de Don Quijote de la Mancha, en el prólogo de un libro, en el índice de un libro, es también para darles una indicación. Ojo aquí, si puedes estar notando, ¿sí?, que prólogo e índice, esas dos palabras, tienen, ¿sí?, tienen su acento gráfico. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que esté escrito en mayúscula no exime a la palabra de que se ponga su acento gráfico. Pero esto te voy a hablar al regresar del corte porque está muy interesante. Pon mucha atención, no le cambies, estás en Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. La educación en Nuevo León siempre ha sido un estado líder. Hay extraordinarios maestros. 11 colegios militarizados, 1,570 aulas nuevas, el laboratorio cultural más moderno de Iberoamérica. Somos campeones en los nacionales de CONADE. Más de 5,400 millones de pesos, una inversión histórica en educación, cultura y deporte. Es nuestro legado. Sexto informe, Gobierno de Nuevo León. La pandemia aún no acaba. El virus sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos mejor que nunca. Estrategia Nuevo León. Línea COVID-19. Atención telefónica 24/7 con médicos que te darán seguimiento ante posibles síntomas. Marca al 81 81 30 0000. Video COVID-19. Orientación médica especializada 24/7 por videollamada a través de Zoom. Busca la liga en Facebook en Secretaría Salud NL. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy bien, chicos, chicas, ya estamos volviendo aquí a nuestro último bloque. Recuerda, hay que poner mucha atención a esto porque es la forma en la que vamos a escribir. Nos quedamos en el uso de las mayúsculas. Como número 3, ¿cuándo vamos a utilizar una palabra en puras mayúsculas? Bueno, en títulos de diarios, revistas, publicaciones en general, etcétera. Aquí te traigo el ejemplo, La Nación, El Gráfico. Y otra vez, insisto, repito lo que dijimos antes del corte. Si te fijas, Nación y Gráfico llevan su tilde, ¿sí? Su acento gráfico. ¿Por qué? Porque una palabra escrita totalmente en mayúscula no la exime de que lleve su acento gráfico. ¿Sí? En siglas y acrónimos como por ejemplo OTAN, UNESCO, DNI, y ustedes dirán, profe, pero OTAN, si la separo en sílabas es OTAN. Eso quiere decir que lleva su sílaba tónica en la última sílaba y termina en S. Y hay una regla, que la vamos a ver ahorita, una de las reglas de las palabras agudas, dice que todas las palabras que terminen en NS o vocal y llevan su sílaba tónica en la última sílaba, tienen que ir con acento gráfico. Sí, es verdad, eso es verdad, pero aquí OTAN no lleva acento porque OTAN son siglas.
es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por eso no lleva acento gráfico la OTAN, ¿sí? Entonces, porque son siglas. Esa es la diferencia, hay que aprender a diferenciar. Sé que es un poco confuso, sé que estás así como que, a ver, o nos dice una cosa, nos dice otra, solamente hay que poner atención de cuándo sí y cuándo no. Muy bien, queremos aclarar, esto es lo que te decía, una cuestión que nos lleva a cometer errores frecuentes. Las letras mayúsculas llevan tilde cuando lo requieren las reglas generales de acentuación. Por eso las mayúsculas deben escribirse con acento ortográfico, como por ejemplo Álvaro Gómez, ¿sí? No se acentúan. Sin embargo, aquí te puse en rojo el sin embargo porque estamos hablando de un nexo. Recuerda, un nexo, un conector, las que forman parte de las siglas como la OTAN, como te lo acabo de explicar. Uso de mayúsculas iniciales en función de la puntuación. Muy bien, ahora vamos a ver que se escriben con mayúscula inicial. Número 1, las primeras palabras de una oración o de un escrito, todas las que se escriben después del punto. ¿Qué quiere decir con esto? Que después de un punto la primera letra va a ir en mayúscula, ¿sí? 2, la palabra que le sigue a los puntos suspensivos que cierran una oración o un enunciado. Ejemplo, si te fijas, aquí puse el punto y seguido, y ejemplo lo puse con mayúscula. 2 puntos y no sé si voy a llegar. Puntos suspensivos, tal vez vaya otro día. Si te fijas, la palabra no y la palabra tal van con su primer letra en mayúscula, siguiendo la instrucción de estas 2 primeras reglas que acabamos de ver. En la palabra que sigue de un signo de interrogación o de exclamación, si estos no están seguidos de una coma, punto y coma o 2 puntos. Ejemplo, qué sorprendente, nunca se me hubiera ocurrido, ¿sí? Aquí, ¿por qué? Porque el signo de interrogación y el signo de admiración funcionan precisamente como un punto. Entonces, por consiguiente, la palabra que le sigue o la frase que le sigue se va a iniciar con mayúscula. Diferente que si le pongo una coma después del signo de exclamación o de interrogación, va a empezar con minúscula, que es sorprendente, nunca se me hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque aquí está funcionando como un punto y coma, ¿ok? Vivo aquí. Es la misma frase, nada más que diferente regla. Y te estoy poniendo el ejemplo de las 2. Número 4, aquí está, la palabra que va después de 2 puntos cuando encabeza una carta o en una cita textual, como lo acabamos de ver. Querido Juan, 2 puntos. Te escribo para informarte. Este es un ejemplo, el ejemplo de abajo. El hombre dijo, abro comillas porque es una cita textual, volveré más tarde. ¿Ok? Ahí tenemos reglas del uso de mayúscula. Número 5. Cuando la palabra que va después de 2 puntos en un documento jurídico o administrativo, instancias, declaraciones, jurados, etcétera. Aquí no traigo ejemplo porque ya las estuvimos viendo. Bueno, aquí está. Vistas las circunstancias de este tribunal, ahí está. Ordena, 2 puntos. Que el inculpado se resuelve a revocar la resolución, se hace saber, 2 puntos. ¿Se fijan? Aquí estamos utilizando las palabras en mayúscula que vimos de las primeras reglas, junto con esta otra regla donde su primer letra inicia con mayúscula. Uso de mayúsculas con nombres propios. Se escribe con letra mayúscula inicial los nombres de personas, animales o cosas singularizadas. Ramiro, Jimena, Platero. Los nombres específicos de un país, ciudad o región, continente, río, montaña, otros accidentes geográficos. Ejemplos: América, Mendoza, Aconcagua, Amazonas, Mesopotamia, Mediterráneo. ¿Sí? Cuando el artículo forma parte oficialmente del nombre propio, ambas, ojo, cuando el artículo forma parte del nombre propio, ambas se escriben con mayúscula inicial. Ejemplo: El Salvador, La Habana, ¿sí? La Argentina. Entonces, la, que es el artículo, o el, que es el artículo, su letra inicial va en mayúscula y el nombre también va en mayúscula. Ojo, cuando nos estamos refiriendo a ciudades, ¿sí? No me le vayan a poner, por favor, un artículo antes de un nombre propio. No se dice el José, el Juan, la Natalia, no, eso no va.
Juan, Natalia, así, no van con artículos, no me le vayan a poner un artículo antes de un nombre propio porque no es correcto, ¿ok? Cuando el sustantivo que acompaña a estos nombres propios, bueno, esto ya lo vimos, en el lugar forma parte del toponimio, se escribe con mayúscula, ¿sí? Ejemplo, Ciudad de México, el río Paraná. Los apellidos también se empieza con mayúscula, una preposición, un artículo, y se escriben con mayúscula cuando encabezan una denominación. Ejemplo, Pedro de Felipe, pero señor de Felipe. Los nombres de las dinastías derivadas de un apellido, como la dinastía de los Borbones, ¿sí? De la dinastía Borbón, es un apellido. Bueno, los Borbones, los Villarreal, que están aquí en Apodaca, por Agua Fría, ¿verdad? Sí, más o menos, puede que por ese rumbo está elegido de los Villarreal. Sí, no, es por Agua Fría. Santa Rosa, sí, es Apodaca, entonces se pone los Villarreal, ¿no? Con mayúscula también. Los sobrenombres, aquí sí, sobrenombres y apodos, que los que se designa a determinadas personas van a ir entre comillas, y ahí sí voy a ponerlo en mayúscula, ¿sí? Ahí pongo en mayúscula también el apodo, pero este apodo va a ir entre comillas para saber que es un sobrenombre, un apodo o un mote, como también se le llama. Aquí el ejemplo, como César, el Cachorro Montes, o Luis, el Chaca Rodríguez, ¿no? Que son los de los jugadores de aquí, de los equipos locales. Saúl, el Canelo Álvarez, ¿sí? El Canelo va en mayúscula, también el artículo y el apodo, ¿sí? Igual que Saúl y Álvarez, que es el nombre. En los tratamientos especiales, si están abreviados, también como por ejemplo, señor, doctor, al abreviar señor o doctor, vamos a poner la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula, ¿ok? Las acuñaciones de nombres propios, acuñaciones, que funcionan como nombres propios, como Sor Juana, ¿sí? Cuando se escriben ejemplos de usted, don, señor, deben llevar siempre minúscula, ¿sí? Aquí no lo ponemos con mayúscula. Los nombres de estrellas, planetas, constelaciones, astros como Neptuno, el Sol, la Tierra, ¿sí? Pero si te fijas aquí, el Sol, aquí yo no lo estoy poniendo, el artículo en mayúscula, lo estoy poniendo en minúscula, pero Sol, que es referente al astro, esa sí va con su letra mayúscula, al igual de la Tierra, ¿sí? Los nombres y los signos del zodiaco, Géminis, Acuario, Tauro, etcétera. Los nombres de fiestas religiosas, patrióticas, populares, como la Navidad, el Día de la Independencia, ¿sí? Van con mayúscula. La primera va con mayúscula. Los nombres de libros sagrados, como Biblia, Talmud, el Corán, ¿sí? Los nombres de divinidades o personajes mitológicos con atributos divinos, como Zeus, la muerte, Pericles. Aquí la muerte entra como una representación abstracta, ¿no? Una representación abstracta es que estamos personificando a la muerte, ¿sí? ¿Cómo personificamos a la muerte nosotros? Pues la estamos personificando así con la guadaña y con el hábito, con el tipo monje, etcétera. Esa es se podría decir una representación abstracta de la muerte, ¿no? Palabras según su acento. Bueno, creo que nos queda un minutito, ¿verdad? Nos queda un minutito. Bueno, chicos, chicas, ¿qué les parece si esto lo dejamos para la próxima clase, para que no se me revuelvan? Lo que les voy a recomendar mucho ahorita es de que practiquen todo lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que van a practicar? Bueno, vayan buscando textos, vayan subrayando, que se supone que ya lo deben de tener subrayado. Ya que lo tengan subrayado, ahora sí, vayan juntando, vayan utilizando los nexos que acabamos de ver para darle esa coherencia, esa cohesión a su resumen que están a punto de hacer. Y vayan incluyendo palabras, sobre todo para practicar este uso de mayúsculas, ¿sí? Muy bien, pues por mi parte es todo el día de hoy. Y yo me voy, no sin antes recordarte que aquí estamos para ayudarte en todas las dudas que tú tengas. Puedes ponerla ahí aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, bien puntuales. Y háblale a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos que están en tercer grado, porque ya están aquí afuera el profe Ricky y el profe Miguel con historia. Y por favor, no le cambies, que estás en Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos.